comunicar el hecho al efectivo Policía Nacional del Perú asignado al control de tránsito. Ya saben entonces cuál es cualquier ciudadano, el que no tenga esta condición. O al control de carreteras de forma inmediata, acompañando el medio probatorio fílmico, fotográfico similar previamente identificado a la infracción de tránsito, constituyéndose en testigo del hecho, levantándose la respectiva papeleta, la que será suscrita por el efectivo policial, el que recibe la denuncia, y el denunciante. Ahí estaba especificado ya cuál es el argumento por el cual usted no aterrizó. Y acá la ley de procedimiento administrativo dice: las actas de fiscalización dejan constancia de los hechos verificados ante la diligencia, salvo prueba en contrario. Interesante. Las actas y las papeletas son medios de prueba. Ahí está. Actas y papeletas son medios de prueba. O sea, no le pidan prueba a la administración. La prueba está en el acto o la papeleta. Entonces la forma del llenado. Entonces vamos a ver la formalidad. Si no guarda la formalidad, entonces nosotros ¿qué vamos a atacar? ¿Vamos a atacar el fondo? No, la forma. Y eso es el descargo base. Base es esto, la formalidad, porque en la formalidad se cae en la mayoría de procedimientos. No tanto se quejen de que, y sabe que esto es mentira, el policía me sacó la lengua, me trató mal y me aventó los documentos, porque hay descargos que ponen así, ¿no? Y me aventó los documentos y se portó en forma prepotente y malcriada y dice de que yo me pasé, yo nunca me pasé, y lo cual yo garantizo con una declaración jurada que nunca me pasé. No sirve. No se ría, porque si hay descargos así. Y hay descargos que llenan 3, 5, 20 páginas poniendo que la Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es una cosa muy simple, ¿saben qué? Revisen la formalidad del documento. Porque si ese es el medio de prueba, ataquen el medio de prueba. ¿Qué cosa hacemos? ¿Nos oponemos a la infracción? No. Le bajamos la llanta a la administración. ¿Tú necesitas un medio de prueba? Ya. ¿Qué es el medio de prueba? Yo voy a cuestionar tu medio de prueba. Y si yo cuestiono tu medio de prueba, ¿en qué vas a sustentar tu futura sanción? Esta es la lógica de los descargos por infracciones. Ahora, cuando se tiene la fortuna del señor de tener un medio para oponerme a la infracción de fondo, pues bienaventurado, ¿no? Pero en tanto no sea, es la formalidad. Descargo. ¿Qué cosa es un descargo? Un descargo es un documento. Un descargo no se interpone. Interpongo descargo, no se interpone, se presenta. Presento descargo, formulo descargo. Interpongo descargo solicitando la nulidad. A ver, la exposición ordenada de los hechos, fundamentos legales, documentos probatorios que contradicen o desvirtúan los cargos, materia del procedimiento sancionado o reconocimiento de infracción, el señalamiento del domicilio para recepción de notificaciones y el ofrecimiento de medios de prueba que se estimen pertinentes. Eso es un descargo. En el escrito de descargo se podrán plantear los eximentes y atenuantes de responsabilidad que se consideren aplicables, o sea, yo no puedo ser sancionado por esto o por aquello, o ofreciendo en cada caso los medios de prueba correspondientes. ¿Sí? A ver, cuando yo cuestiono, por ejemplo, que la papeleta le falta un requisito de validez, y ese es mi cuestionamiento, ese es mi descargo, ¿cuál es el medio de prueba que tengo que presentar? Ya, la copia de la papeleta, ¿no es cierto? Pero la copia legalizada de la papeleta, porque si no está legalizada no sirve. Legalizado, es un detalle muy interesante. A ver, ¿qué son eximentes o atenuantes? Esto lo van a encontrar en la Ley de Procedimiento Administrativo General, el artículo 255, porque hemos dicho, yo en el descargo ¿qué puedo hacer? Señor, ¿sabe qué? Yo no tengo por qué pagar nada, o yo no tengo por qué ser sometido a un procedimiento y menos ser sancionado, porque en este caso yo tengo un eximente de responsabilidad. O puedo también demostrar que hay un atenuante, y por los medios de prueba puedo irme, pero este es cuando es el fondo, Este es cuando es el fondo. Acá están las condiciones atenuantes, en el artículo 255, usted lo puede leer ahora que llegue más tarde a su casa. ¿Qué debe tener un descargo? Doctor, ¿cómo es un descargo? ¿Es espectacular, estructurado, con una sumilla, un título? No, nada, es un documento. El doctor dice, puede hacer a mano y necesito que el abogado venga. No, miren, artículo 122, requisitos de los escritos. ¿Qué debe tener un escrito? Nombre, apellido completo, domicilio, número de documento nacional, entidad, y en su caso la calidad de representante si es que la representación. La expresión concreta de lo pedido. ¿Qué cosa es lo que pido? A ver, ¿qué cosa se pide en un descargo? Prueba de grado. Anulación de lo que. ¿Ah? Anulación. ¿Qué es lo que pido en un descargo? Que me escuche. A ver, doctores, ya con lo que saben, ¿qué pedirían en un descargo? Ese es sin efecto la sanción. No hay sanción. Que se revise. O sea, usted se está adelantando. No hay Esa sanción. sería un informe mío. Está como la mamá, ¿no? Mamá, no me pegues, pues si todavía no te pegas. Certificación de la papeleta. Ahora vas a ver. ¿Ah?
¿Perdón? Información de la papeleta. A ver. Reclamo. Una apelación A ver, doctores, es muy sencillo. ¿Qué pido en un descargo? El archivamiento del procedimiento. Porque se supone que se inició el procedimiento sancionado. Entonces, ¿qué cosa es lo que pido en mi descargo? ¿Saben qué? Este procedimiento no va a llegar a buen puerto por esto. Por lo tanto, después de evaluar todo lo que yo le digo y los medios de prueba que le presento, solicito que archive este procedimiento. Eso es lo que se pide en un descargo. O sea, la no aceptación, o sea, la no conformidad. A ver, vamos a ver en el aspecto, vamos a imaginar un procedimiento disciplinario. Usted trabaja en una entidad y dice, ¿sabe qué señor? Acá en su gestión se ha perdido 100.000 hojas de papel. Y acá está la imputación, el informe que nos ha llegado, el archivo acá, y presenta usted su descargo. Y usted en su descargo dice, no, pero ¿cómo me va a imputar si yo presenté, acá tengo mi cargo, que yo sí lo entregué completo, y ese cargo no coincide con la realidad porque yo lo tengo firmado y el otro le falta la firma? Ya le desinfló usted la llanta. ¿Qué le pide usted en el descargo? Sin efecto. Archiva el procedimiento. ¿Sabes qué? Después de lo que te estoy diciendo, no vas a poder sancionarme. Y si lo haces, yo voy a presentar mi recurso. Pero no estoy en estos momentos recurriendo, estoy presentando descargo. Y mi descargo, ¿qué digo, señor? Acá, con estos criterios que yo estoy describiendo y estoy probando, solicito que estos procedimientos se archiven. Doctor, discúlpeme, en una papeleta R01, creo que maneja sin el certificado de operación, ¿no? El inspector pasa con su máquina y te toma la placa y te pone la papeleta. Correcto. O en todo caso te interviene, pero tú no tienes el certificado de operación en físico. Correcto. ¿Ok? Entonces te pone la papeleta. Haces tu descargo. Pero sí tiene certificado de operación. Por supuesto. Correcto. Lo presentas el descargo con la papeleta, con el Con la certificado legalizado. Es ¿ok? correcto. Como que pasa todo el acto administrativo hasta el final. Da el procedimiento. Ya, pero sigue apareciendo en pantalla. ¿Quién? Puedo, la papeleta pendiente, o sea, pero no avanza, quedó ahí. Ya. Pasó meses, ¿no? 6, 7 meses. Ok. ¿Puedo pedir el archivamiento en ese momento? A ver, no. Hemos dicho de que cuando yo pido archivamiento, cuando se produce una figura que se llama caducidad. Y la caducidad se produce a los 9 meses. Entonces tengo que esperar 9 meses. Pacientemente. Ya. Que uno dice, oye, pero está ahí, me inquieta. Pero no lo mires, pues. No entres al sistema, Ya. para que no estés intranquilo. ¿Ya? ¿Qué es lo que se pide en un descargo, doctores? El archivamiento del procedimiento, pues no estén pidiendo cosas. Cosa que no se puede. No, pero es que yo, oiga, pero vaya usted al Perú profundo, ¿eh? La otra semana me voy a apuntar, la vez pasada fui y dije una capacitación vocal para casi enseñar en la municipalidad porque se enteraron que los menores que manejan mototaxi, porque manejan mototaxi, moto todos, no son pasibles de una infracción administrativa. Y tenían un montón. Inclusive le habían puesto a los padres la infracción, por haberlo engendrado. No sé por qué. Y cuando se enteraron de que no procedía, casi incendian la municipalidad. Y la municipalidad fue la que me llevó. Por eso ya hemos hecho las paces y voy a volver nuevamente con la precaución del caso de primeras fiscales, pero de modo de enterar. A ver, hay un caso en Arequipa que se presentó el descargo, por ejemplo, aduciendo de que faltaba el medio probatorio y la municipalidad no había fundado. Y en el caso de una infracción M1, M1 es cancelación e inhabilitación definitiva. Pero como había sido el problema en la comisaría, yo no sé por qué la comisaría se sigue metiendo en cuestiones de infracciones de tránsito cuando no les corresponde para nada. O sea, no tienen vela en ese entierro y más y malogran todos los procedimientos y dan lugar a que... Miren, con eso, por ejemplo, a ver, el medio de prueba de la conducción en estado de ebriedad, ¿cuál sería el medio de prueba? ¿El qué? Ya, pero el losaje etílico dice que yo tengo presencia de alcohol en la sangre, pero no dice que yo estaba conduciendo. 0.5 creo que. Pero no dice, ojo, que yo tengo presencia de alcohol en la sangre. Si en estos momentos me pasa un losaje etílico y usted lo tiene en la muestra, ¿sería suficiente para que me sancionen administrativamente por conducir en estado de ebriedad? ¿O hay otro elemento más que se debe probar? La conducción. La conducción. Ya, pero la conducción la vio uno y la papeleta lo llenó el otro. Tiene que haber medio fílmico. O fotográfico similar. Por eso creo que la fiscalía es
principio de oportunidad, valoran eso y Pero el principio de oportunidad tiene que ver para el proceso penal, no para el procedimiento administrativo. se valen del proceso. Son completamente diferentes. Diferentes, No tienen ninguno, uno no afecta al otro. No, y O sea, está surgiendo un caso en ese sentido de que no es el principio A ver, de oportunidad, el quiere hecho- romper la parte administrativa. Escuche, doctor, el hecho de conducir con presencia de buena sangre y de superar el límite va a generar dos situaciones: un proceso penal y un procedimiento administrativo, que corren por separado. Pero si no En el proceso penal yo puedo acogerme al principio de oportunidad, la terminación anticipada, hay varias figuras que yo puedo utilizar en el proceso penal, pero eso no afecta al Pero procedimiento no te administrativo. prueban que estaba conduciendo en lo penal. Y los administrativos te están poniendo una papeleta por conducir en estado de vida. A Así ver, afecta. este, ¿Cómo no? No tiene nada que ver. El principio de oportunidad es una figura. A ver, doctores, primicia ya. Si a mí no me encuentran conduciendo A en ver, lo penal, ¿qué es lo que sucede, doctor? Vamos a suponer que ocurre el hecho, ¿sí? La policía va a ser, porque es muy dinámica la policía, de inmediato levanta la papeleta y le pasa el atestado al fiscal y la papeleta a la municipalidad. Dos cosas diferentes. Al fiscal le da un atestado y a la municipalidad le da una papeleta. Entonces yo tengo 5 días para presentar mis descargos, ¿sí? Y después ellos van a pasar la fase de instrucción, la fase sancionadora y me van a sancionar y me van a notificar. Mientras tanto esto estaba por otro lado. Ahora, vamos a suponer que en el delito de conducción en estado de ebriedad no se llega a probar, pero dentro del proceso. Entonces, ¿qué cosa el proceso de investigación? O usted está hablando dentro del proceso penal. Porque una cosa es la investigación fiscal y otra cosa es el proceso penal. A ver, el principio de oportunidad. Quiero explicar. El principio de oportunidad evita el proceso penal. No hay proceso y no hay pena. Se archiva simplemente. Y no significa que soy inocente. Significa que acepté mi responsabilidad. Claro, es diferente. Es diferente. Entonces, ¿cómo yo voy a ir al procedimiento administrativo para decir soy inocente? Pero si has aceptado tu responsabilidad, porque el principio de oportunidad, requisito es que tú aceptes tu responsabilidad. Yo acepto que cometí y pido que por favor me den una nueva oportunidad, así como el infierno. Pero no acepta, sino que Recuerde, el principio de oportunidad tienes que aceptar. A ver, doctor, creo que hay una falta de un concepto. Principio de oportunidad, que quiere decir, ¿sabes qué? Como hay ciertas condiciones dentro del delito que está cometido, y para evitar la carga procesal y no causar mucho daño, entonces vamos a darle una oportunidad, ¿sí? Por lo que has hecho. Entonces, lo que has hecho va a tener una pena, pero no te la vamos a poner en este momento. Lo único que vas a pagar va a ser la reparación. ¿Ok? No hay problema. ¿Sí? Pero tengo que aceptar. Porque yo no voy a aceptar el principio de oportunidad si me tengo que oponer a ello. Entonces, un requisito del principio de oportunidad es aceptar que lo hice. La ventaja es que ya no se cuenta. Entonces, es como el infiel, pues. El infiel, cuando pide una nueva oportunidad, cuando no lo hizo. ¿Cuándo pides una nueva oportunidad? ¿Cuándo le lleva serenata? Le dice, perdóname. ¿Ah? ¿Cuándo lo hiciste? Porque si no, no pedirías una nueva oportunidad. En un caso parecido. Entonces dirías, no, yo voy a demostrar mi inocencia en estos momentos. ¿Sí? En un caso parecido. Y es más, ¿sabe qué? No me puedes nuevamente achacar lo mismo porque ya no hay reincidencia. Esa fue la misma de la vez pasada, así que no hay reincidencia. Sí. En un caso de manejar en estado de ebriedad, el límite era 0.55. Se había pasado por 0.50. 0.55 es el dosaje típico. 0.50. 0.55 salió. Salió el resultado. Exactamente. Y se fue por el tema más de la prescripción. A la hora del proceso buscar la prescripción, que se logró, ¿no? Pero y se evitó el tema del delito. Okay. ¿No? Y el otro de la prescripción del delito. Del delito. Y en el otro Pero quiero explicarles algo, ¿eh? Porque algunos dicen que hay non bis in idem. No, a ver. ¿Cuáles son los requisitos? Saben que non bis in idem es una figura que no puede haber doble pena, no puede haber doble proceso, doble persecución por un hecho. Cuando concurren 3 elementos: hecho, sujeto y fundamento. ¿Sí? El hecho es conducir con presencia de alcohol en la sangre. El sujeto es Juan Pérez. Es el mismo borracho para los dos casos, el mismo hecho, pero el fundamento. Y el fundamento es, ¿qué cosa es lo que persigue cada una de las normas? A ver, el procedimiento administrativo, la sanción administrativa. ¿Cuál es la finalidad de la sanción administrativa? ¿Por qué se castiga administrativamente? Porque hay un peligro, se causa un peligro. No, falso. A ver, disculpe, administrativamente se sanciona por la desobediencia.
Yo te dije que no hagas esto y tú lo has hecho y yo te sanciono. No necesita un daño, no necesita poner en riesgo nada. Es simplemente algo atasado. Yo te dije que no te estacionaste, te sanciono. Yo te dije que pares con la luz roja, no paraste, te sanciono. No, pero no había nadie, no me importa, tú has cometido una infracción. Te dije que no manejes en ese estado y lo has hecho y te sanciono. Entonces, ¿qué finalidad tiene la sanción administrativa? ¿Sancionar qué? La desobediencia a las normas administrativas. En cambio, ¿cuál es la finalidad en este caso del proceso penal? ¿Sancionar qué se sanciona en el proceso penal? El delito de peligro común es la lesión al bien jurídico protegido, que es la seguridad pública. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay una connotación de seguridad, pero el administrativo no. El administrativo es simple desobediencia. Así no pongas en riesgo nada. Señor, pero me pasé la luz, pero mire, son las 3 de la mañana, no hay nadie, no puse en riesgo a nadie. Sí, pero lo que se sanciona es la mera desobediencia. Simplemente, por eso la infracción administrativa, y hay varios autores que dicen que es una infracción estadística, simplemente. No necesita poner en riesgo un bien jurídico protegido, no necesita causar un peligro ni nada. Porque mucha gente mete este tanto, no, pero que si el señor me pone esta verdad puso en peligro, no puso en peligro nada. Administrativamente es esto, penalmente es otra cosa. Entonces, si tenemos hecho, sujeto y fundamento, los dos primeros son iguales, pero el tercero no concurre, ¿hay non bis in idem? Ya no, y por eso es que hay las dos sanciones. Ahora ya entienden por qué hay administrativamente una sanción y penalmente una sanción. Doctor. Bueno, vamos a terminar, por favor, porque ya estamos sobre la hora. Los escritos, ya saben, vayan al artículo 122. Doctor, ¿cómo se hace un descargo? Fácil, ahí tienen ustedes esto. Hay que poner términos rimbombantes. Bueno, no, miren, solamente es eso lo que tienen ahí. La dirección, lugar donde se desea recibir las notificaciones, señalamiento del domicilio, subprefecto de su indicación, la relación al documento anexo que indique el TUPA, si el TUPA dice que hay que anexar algo, en este caso los medios probatorios, identificación del expediente tratando de procedimientos ya iniciados. Eso es todo lo que tienen que poner en un descargo. Es muy simple un descargo. Ya se dieron cuenta que esto es muy simple, ¿no? Y lo único que tienen que pedir, después que hagan sus argumentos, es pedir el archivamiento del procedimiento. Es todo. A ver, el informe final de instrucción. ¿Qué cosa es el informe final de instrucción? El IFI, el famoso IFI. Y para entender el IFI vamos a tener que retroceder un poco, ¿ya? Voy a retroceder un poco. Bueno, bastante. Ahí está. Dijimos que necesitamos dos etapas en el procedimiento sancionador. El primero es la fase instructora y la segunda es la fase sancionadora. Esto tiene que estar definido dentro de la administración. La fase instructora va a verificar que se haya notificado al responsable administrativo, va a ver el descargo, o sea, si hay descargo o no, va a evaluarlo, va a actuar las pruebas que se presenten. O sea, que una cosa es el medio de prueba y mediante la actuación se convierte en prueba. Y finalmente va a emitir el informe final. Este informe final va a ser notificado al administrado, porque en un plazo de 5 días puede presentar un descargo al informe final. Doctor, ¿otro descargo? Sí, otro descargo. Aquí tenemos un descargo a la papeleta. ¿Qué cosa vimos en la papeleta? El responsable administrativo, si le notificó válidamente. Vimos, por ejemplo, los vicios que tuviera, ¿no? en su llenado, en su formulación. Pero aquí, este descargo que presentamos, este segundo descargo, es cuando el informe final. ¿Qué pasa? Por ejemplo, a ver, les cuento el caso. Ya la señora está manejando por 200 millas, lo para el policía, la señora le da una clase, una cátedra de policía sobre derecho de tránsito, policía como se queda sin piso, pero por no haber sobrado, le van a pedir presenta su descargo. 50 puntos, la señora presenta su descargo. A ver, presenta su descargo. A ver, en este caso que le estoy narrando, ¿cuál sería el medio de prueba que se podría ofrecer en ese caso de la señora? ¿Cuál fue la infracción? Circular en sentido contrario al tránsito autorizado. ¿Cuál es el punto de ella? Acá no hay tránsito autorizado. Porque no hay señalización. Entonces, ¿cómo puede decir que fui contra el tránsito si no hay foto? ¿Perdón? Grabarlo, tomar foto. Puede ser grabado, tomar fotos, pero también puede ofrecer una inspección ocular. Porque, ojo, las pruebas no se presentan, o los medios de prueba, lo puede ofrecer. Señor, ofrezco una inspección ocular, usted puede revisar la fecha y hora que usted quiere. ¿Una constatación policial? O puede ser una constatación. Y yo también quiero, y encima le presento video, fotos, porque también puede decir, no, estos son trucados, o tú los tomamos en un ángulo donde no se ve todo. Ok, para que no te quede una inspección ocular, párate tu escritorio, vamos y lo vemos ahí. Entonces, miren, con todo eso pasa acá. A ver, ¿la señora fue notificada? Sí, el policía le entregó la papeleta. ¿La señora presentó descargo? Sí. ¿Presentó medios de prueba? Ha ofrecido medios de prueba.
Vamos a actuar los medios de prueba y vamos a hacer el informe final. Adivinen qué es el informe final, qué cosa, cuál es la conclusión. Es un informe, ¿eh? No es una resolución, es un informe meramente. Y el informe dijo, ¿sabe qué, señor? Después de haber actuado todo, visto todo acá, recomiendo que se le sancione. Y ese informe se notifica al administrado. Señora, le notificamos el informe final, después de haber visto todo acá, esta área es de opinión de que se le sancione. Entonces aquí viene, acá tiene la opción a presentar su segundo descargo. Pero el descargo ya no puede ser el mismo descargo inicial, ¿eh? Porque ya no estoy presentando un descargo contra la formalidad de la papeleta o los hechos, sino yo voy a presentar un descargo con respecto al informe. ¿Qué pasó con este informe? Oiga, señor, este informe carece de fundamento en su decisión o en su sugerencia, en su recomendación. ¿Por qué? Porque no actuó los medios de prueba inicial pronunciados sobre ellos. No realizó la inspección ocular. No evaluó las fotografías que presenté. No las menciona para nada. Por lo tanto, presento mi descargo diciendo, ¿sabe qué, señor? Archive ese informe. Esa es la opción que me dan y por eso es que se crea esta etapa de instrucción. Entonces, este señor va a presentar su descargo, la señora presenta su descargo y dice, disculpe, ¿sabe qué? Este informe es lo que recomiendan y yo no estoy de acuerdo con él. Ay, ¿por qué, señora? Porque mire, yo le presenté medios de prueba y no se ha pronunciado en el informe, no los menciona para nada. No hubo actuación de medios de prueba. No programó la inspección ocular que le ofrecí. Es más, también le ofrecí un informe de catastro de señales que tiene usted, porque debe tener una relación a las señales, porque la señal no aparece así nomás. Usted tiene un área que coloca la señal y ella debe de decirle si había o no señal en ese lugar. Y tampoco se ha pronunciado sobre eso. Simplemente ha hecho mecánicamente recibir, copia-pega, que ahora está de moda, ¿no? Y dice y recomienda que me sancione. Por lo tanto, mi descargo, miren, ya no me pronuncio sobre el hecho de policía que me dijo. Ya me estoy pronunciando sobre el informe. Entonces, este segundo descargo es un análisis del informe, punto por punto. Y lo tengo que contrastar ¿con qué? Con mi descargo inicial. Me hizo caso, actuó, fue diligente. Igual que la contestación de una demanda. Sí, como la absolución de la contestación de una demanda. Algo así. Entonces, aquí yo presento mi descargo. Uno dice, oiga, por ahí hay un señor opinólogo que dice, no puede presentar dos descargos, mucho, tiene que ser tiro a la nuca de frente. Señor, pero ya están entendiendo por qué hay un segundo descargo. ¿Descargo a qué? Al informe final. Entonces, la señora presentó su descargo. ¿Necesitaba medios de prueba? No. Señor, ahí está en el expediente, usted puede encontrar todo y lea usted mi descargo y este señor ni siquiera lo ha leído ni se ha pronunciado al respecto. No a todos los medios de prueba, que ese ha sido su deber. ¿Ok? ¿Qué? Sí, diferentes personas. Tiene que diferenciarlos, no puede ser el mismo. El informe final, yo soy la parte de instrucción, yo realizo todos estos actos. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa si ya prescribió? ¿Qué pasa si ya prescribió? Yo tengo que advertir eso. ¿Qué pasa si no fue bien notificado al responsable administrativo? Yo tengo que, el de instrucción tiene que verificar todas esas cosas. La etapa de instrucción es como el saneamiento en el proceso civil. Él tiene que verificar que esté todo ok, tiene que actuar los medios probatorios y finalmente es como el juez de primera instancia, que le llaman, la etapa preparatoria. Entonces él ya tiene todos los elementos acá y se lo pasa todo mascadito al resolutor, con su proyecto de resolución inclusive. Porque si yo soy el resolutor, tiene que darme el proyecto también. Pero esto se notifica al administrado para que el administrado pueda leer ese informe final y pueda también presentar su descargo al informe. No se repiten los mismos argumentos del informe inicial, sino se cuestiona el contenido del informe. Porque ahí hay otros actos. Si usted revisa la ley de procedimiento administrativo, y hay otros actos que tienen que hacer la fase de instrucción. Y acá se emite la resolución y se notifica. ¿Qué dijo la resolución? Señora, ¿sabe qué? Mire, ya sí estoy acá, pero como tengo muchos casos y no puedo leer, igual confirmo el informe y la sanción. Sí, eso pasó con la señora. Esto no está hablando de un caso de la vida real. La señora se fue, dijo que esto es totalmente injusto porque ni siquiera lo han leído ni se ha pronunciado, y la resolución también. Ahora, ¿qué dice el derecho al debido procedimiento? Yo tengo derecho a una decisión motivada. Y acá no hay motivación, pues, o mejor dicho, hay una motivación de cliché. Y por lo tanto me voy al contencioso y le voy a decir qué cosas es lo que han hecho conmigo. Ahora, doctores, vamos a esto. ¿Qué pasa? Porque también ha ocurrido esto en Jerusalén y sobre todo en el Perú profundo, en que hay acta de control, descargo y resolución. No hay informe final.
Hay varios que han hecho eso. Hay varios procedimientos administrativos en los cuales no hay informe final, ¿eh? Doctor, ¿y de cuándo es esto? 2016. Ah, pues yo tengo un caso del 2017, doctor, que está papeleta, ¿sí? Descargo, resolución. En Piura hasta hoy día están haciendo eso. En Piura, ¿saben qué? El dictamen que se pronuncia sobre el descargo le llaman, este es el informe final de instrucción. Y te lo notifican junto con la resolución de sanción. Entonces uno dice, ¿qué cosa han vulnerado? Mi derecho a defensa, mi debido procedimiento. ¿Por qué? Porque a mí tienen que notificarme el informe para que en un plazo de 5 días presente mi descargo y recién puedes emitir una resolución. Van a ver que hay un montón de casos que no han hecho eso. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Vamos a avanzar un poquito, bueno, bastante. La fase instructora, para los que no saben, ¿qué tiene que hacer una fase instructora? Recepción, verificación de los requisitos, identidad y los hechos. Procedencia, o sea, procede o no. ¿Qué pasa si acá dicen, oye, este es para el responsable administrativo de la empresa y nunca le notifican? Evaluación del acto de informe. Si hay borrones, enmendaduras o vicios, él lo tiene que revisar. Yo como administrador se lo puedo hacer saber, pero él tiene que hacer también una revisión. Porque si no, su resolución no va a tener el sustento necesario. Inicio y desarrollo del procedimiento, comunicación de cargos, recepción de descargos, solicitar información, documentación de entidades. A ver, ¿de qué se le acusa a este señor? Que no había obtenido el seguro contra terceros. O nos queda duda, no tiene certificado, pero dice que sí lo tenía. Muy bien, SBS o compañía de seguros, emíteme una póliza y dime si tenía o no tenía. O sea, puede pedir información a las entidades. Ese es su deber. Calificar y actuar pruebas. Calificación y actuación de pruebas. Los medios que se presenten los tienen que actuar en esta etapa. Todo lo que ofreció la señora, él los tiene que evaluar y tiene que pronunciarse sobre ellos. Ponderar cargo, descargo y pruebas. Hacer la evaluación final. Evaluar prescripción y caducidad. ¿Qué pasa si prescribió de caducidad? Él también tiene que advertirlo a la etapa y recomendarle el archivamiento por caducidad o prescripción. Poner en conocimiento a los procuradores posibles delitos. ¿Qué pasa si por ahí hay un delito y me presenta un documento falso? Tengo que decirle también al procurador que hay un delito. Hacer el informe final y también hacer la reevaluación. ¿Qué pasa? Lo pasa a la etapa de resolutiva y el resolutivo dice, oye, acá no has hecho esto y lo otro, y se lo devuelvo. Reformúlalo. Y él tiene que hacer la reevaluación del IFE por orden de la etapa resolutora. La evaluación de la resolución. ¿Qué tiene que hacer la fase sancionadora? Recepción, evaluación del pronunciamiento, evaluar el IFI. Actuaciones complementarias. Me queda duda, yo creo que hay que hacer más cosas. Estimación de suficiencia del IFI. El IFI es necesario devolver según sea el caso por error sustancial o insuficiencia de pronunciamiento. También dice, declarar consentida las resoluciones no impugnadas. ¿Qué pasa si no presentaron ningún tipo de recurso impugnativo? Yo soy el que declaro en esta etapa consentida, o que queda firme. Evaluar prescripción de caducidad, solicitar información de documentación, también puede hacerlo entidades, poner en conocimiento del procurador posibles delitos y recepcionar la apelación. Evaluar la procedencia, admitirla y concederla. Él es el que concede la fase sancionadora, la apelación. Y va a pasarlo a la etapa respectiva o al área respectiva para que se reevalúe el caso. En la resolución, dice, se podrán aceptar hechos distintos, será ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa, cuando el infractor recurre impugne la resolución, los recursos que interpongan no podrán terminar en posición de sanciones más graves. O sea, no es reformante imperio, ¿ya? O sea, me sancionan con A, y si yo apelo no pueden sancionarme con A más 1. Tiene que ser con A igual, la confirman o la reducen, pero nunca puede ser mayor, porque si no va a asustar a todos los que van a apelar. Los recursos administrativos son reconsideración, apelación. Y solamente en caso por ley o decreto legislativo se establece, cabe la interposición del recurso de revisión. 15 días de plazo, como dice ahí, y deberán resolverse un plazo de 30 días. 30 días hábiles por si acaso, más 5 de notificación. Ahí, cuando no le contestan, ahí sí señor, tendrá usted el derecho de acogerse al silencio administrativo, pero negativo. Ahí recién. Ya están entendiendo que no hay silencio con el descargo, sino el silencio opera con la resolución. ¿Vamos? La etapa recursiva, ¿qué tiene que hacer? Recepción, evaluar y resolver los recursos contra resoluciones, revisión de la resolución impugnada y actuaciones complementarias, conocer, resolver quejas por no concesión, o sea, no me concedió el recurso, o no se pronunció nada, lo dejó ahí archivado. Evaluar la prescripción de caducidad, poner en conocimiento de los posibles delitos y emitir una resolución, un dictamen, opinando sobre el recurso presentado.
Bueno, los causales de nulidad que ustedes lo ven en el artículo 10, entonces no hay nulidad de papeletas, ¿no? Dice, las causales de nulidad son contra los actos administrativos, ¿ya? No contra las papeletas. Doctor, es la ley 27... la 27444 del artículo 10. ¿Ya? A ver, para que sea un acto administrativo tiene que tener competencia, objeto, contenido, finalidad pública, motivación y un procedimiento regular. ¿El informe final es un acto administrativo? No es un informe. Los informes no son actos administrativos, los informes son inimpugnables. Entonces no se puede presentar un recurso contra un informe. Cuando termine el proceso. Solamente contra las resoluciones o los actos administrativos. Por eso es que estoy poniendo esta parte final, qué cosas son ellos, ¿no? Y señores, Profe, no, esta es la parte más importante. no, Muchas gracias. No sobre la caducidad. No hablé porque el señor no quiso. Yo les pregunté, ¿quieren que explique la caducidad o el lado del señor? El señor dijo que la pregunta del señor. Del señor, yo me debo a ustedes. Y si el señor dice que no le interesa la caducidad, yo no le explico. Pero ¿por qué? No hay ningún problema. A ver, doctores, les dije mi nombre es Marcos Augusto Cardosa. Yo soy el director del estudio jurídico Vialex. Algo conocemos sobre el procedimiento sancionador, infracciones, pero más que nada de los procedimientos sancionadores algo conocemos. Pero más vemos los casos de accidentes, la responsabilidad civil penal por casos de accidentes de tránsito, el día que lo encuentren como el señor y tenga ese problema, ahí está nuestro teléfono, nuestra oficina, nuestra página web también, la web, si quieren, en el blog que les hablé primero, donde están las consultas que les leí, todos los días llegan consultas. Si ustedes tienen alguna pregunta que hacer, entren al blog, ahí pueden hacer su pregunta. Todos los días contestamos, no dejamos a nadie sin contestar, ¿no? Salvo que nos pidan dinero, y ahí todo lo contestamos y le damos solución. Doctor, ¿saben? Pusieron una papeleta y quiero saber si procede esto o aquello, les contestamos para que absorban sus dudas. Porque a veces nos escriben de lugares apartados o nos escriben personas que quieren tener la idea de qué cosa es lo que van a hacer. O sea, no les hacemos un procedimiento, obviamente, pero sí les decimos la idea de lo que puedan lograr obtener. A ver, para que no digan después y digan, no, Aburto no me enseñó la caducidad, vamos a explicar, ¿verdad? O sea, vamos a alabar nuestro buen nombre. A ver, doctores. ¿Se acuerdan de que hablamos de la prescripción? Prescripción de la acción. La acción es el hecho constitutivo de infracción y corre desde acá. Aquí es donde se comete el hecho y se puede detectar, ¿no es cierto? A partir de ese momento, en el tránsito, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tienen para iniciar un procedimiento y concluirlo y sancionarlo? 4 años, en el caso de infracciones de tránsito, ¿no? Y en el caso de transporte, 2 años, de acuerdo a la ordenanza 1592. ¿Sí? Ya de momento que sucede el hecho. Ahora, vamos, desde este momento, en cualquier momento, vamos a pagar la redundancia, pueden iniciar el procedimiento, concluirlo, sancionando. Tienen hasta 4 años para hacer el tránsito y 2 años de transporte. Pero, cuando hablamos de caducidad, estamos hablando de la caducidad del procedimiento. Fíjense que cuando hablamos de prescripción de la acción, es el acto que yo cometo por cuánto tiempo es perseguido. Cuando hablamos de la prescripción de la exigibilidad de la multa, estamos hablando desde acá. Desde que la multa se convierte ya en tal, queda firme la sanción, a partir de eso se cuentan 2 años para que ya no me la puedan exigir. ¿Sí? Entonces, yo acá les hago una pregunta. ¿Las infracciones prescriben a los 2 años? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Qué es lo que prescribe a los 2 años? La exigibilidad de la multa. Entonces viene la pregunta capciosa, ¿eh? Desde la resolución de sanción. Desde que la sanción queda firme. Porque obviamente, a ver, mejor dicho, para que lo entiendan mejor, ¿desde qué es exigible? ¿Sí? 2 años. Si tengo 2 años, puede escaparme. Y la de acción ya no, ya no se cuenta eso. Ya no, porque si, a ver, si me sancionan dentro del tiempo sin que se cumpla la prescripción, si me sancionan, ya olvídese el cómputo, ya nace un nuevo cómputo. ¿Y cuál es la exigibilidad de la multa? A ver, pregunta capciosa número 2. ¿Las sanciones administrativas prescriben? Sanción administrativa.
prescriben a los 2 años las sanciones administrativas? ¿Verdadero o falso? Falso. Lo que prescribe la exigibilidad de la multa. La sanción administrativa puede ser suspensión, cancelación. Y eso puede quedarse todavía ahí, que es la ejecución de la sanción. La exigibilidad de la multa es una cosa diferente. Es la cobranza. ¿Cuánto tiempo es? 2 años. ¿Desde cuándo? Desde que es exigible. La resolución de sanción. Doctor, una pregunta. A ver, ¿su pregunta o la caducidad? Mire, yo soy democrático, ¿eh? Ahora, si yo lo veo sangrando, explico la caducidad. No, ya le veo su nombre. A ver, ¿qué cosa es la caducidad? ¿O caducidad de qué? Es la caducidad del procedimiento, no de la acción, no de la exigibilidad. Entonces, ¿cuándo empieza el procedimiento sancionador? Cuando se notifica la imputación del cargo al responsable administrativo. A partir de ese momento, la administración para emitir la resolución y notificarla tiene 9 meses. Si en 9 meses no notifique esta resolución, este procedimiento ya caducó. ¿Qué cosa es lo que le pido cuando caduca? Que lo archive. A ver, ¿qué sucede? A ver, vamos a poner en el caso ya. Me notifican el inicio del procedimiento, pasan 10 meses y me sancionan. Pero usted ya vino a su seminario, usted está asesorando, entonces usted recibe y dice, a ver, ¿cuándo te imputaron el cargo? Hace 10 meses. ¿Y recién te notificó la resolución? Sí. ¿Sabe qué cosa han hecho? Han sancionado sobre un cadáver. Porque ya se produjo la caducidad. La caducidad se produce, no se declara. Porque por ahí hubo una municipalidad que dijo, un momentito, yo no he declarado la caducidad, por lo tanto sigue vigente el procedimiento. No dijo. A ver, todos los hechos jurídicos que tienen que ver con el tiempo no dependen de nosotros. La mayoría de edad, ¿necesito que la declaren? No. Simplemente se cumple con el recurso de tiempo. Y la caducidad es igual. ¿Qué necesitamos el cómputo? ¿Cuándo notificaron? 9 meses, un día. Escuchen esto, se produjo la caducidad. Si la administración comete el error de sancionarme sobre un procedimiento caducado, pues yo en mi recurso lo voy a hacer notar. Ahora bien, ¿cuánto es el plazo para la conducción del procedimiento? Por eso decía que no hay silencio, pues. Hay caducidad. ¿Y cuánto es el plazo? 9 meses. Ahora bien, lo puede ampliar por 3 meses más, pero bajo 2 condiciones, 2. Primera condición, motivado, sustentado. No basta con decir, mira, ¿sabes qué? Ya se van a cumplir los 9 meses y como la ley me faculta ampliarlo a 3, lo voy a ampliar. No, eso no puede ser. Eso yo lo puedo leer. Tienes que motivar por qué. Mira, resulta que tu procedimiento empezó y estamos acá en Piura, pues hermano, y sabes que hubo las lluvias y se hizo todo y se negó todo, entonces ya no pudimos la computadora, así que voy a tener que ampliar el plazo. Ya está sustentado. Pero no es que la ley me permite ampliarlo, así que lo voy a ampliar. Eso no es de charro valiente, el macho, no, yo puedo y lo hago, pues. No, tiene que motivar. Primer requisito, motivar. Y segundo requisito, que esta ampliación tiene que ser, o se tiene que hacer antes que se cumplan los 9 meses. Porque también había este chiste, y lo ha hecho el SAT de Lima, ¿eh? ¿Sabes qué? Habiéndose cumplido un año y pudiendo ampliarlo por 3, lo amplío por 3. Sí, pero hay un problema, SAT. Primero, que no lo ha motivado. Y segundo, que esta ampliación pudiste hacerla, pero antes que se cumplan los 9 meses, no después. Después ya no procede. Por lo tanto, tu procedimiento está caducado. ¿Y sabes qué tienen que hacer? Mandarlo al archivo. Pero ahora hay un problema. El procedimiento se archivó, pero ¿la acción subsiste o no? Sí, la acción subsiste. O sea, puede iniciar uno nuevo. A ver, hasta hace poco, ustedes saben que se ha modificado vía decreto legislativo nuevamente la ley 27444. Había un problema. ¿Cuál era el problema? Si se mandaba al archivo, se mandaba al archivo con la papeleta o el acta. Pero ¿cómo iniciar un nuevo procedimiento? Sin papeleta y sin acta, ¿cómo inicias un nuevo procedimiento? No se podía. Por eso que ahora se ha modificado la ley de procedimiento administrativo y dice, cuando se produzca la caducidad y se manda al archivo, puede extraer los anexos y los elementos probatorios para iniciar uno nuevo. Recién lo han dicho. Pero en todos los anteriores no se podía. Muerto está. Archivado y ya no lo puede sacar. Y esto, ¿saben qué? Revisen, ¿eh? Van a encontrar ustedes infinidad, por ejemplo, de procedimientos, y no solamente en provincias, en Lima también,
por ejemplo, para mototaxi, esto le ha pasado a una municipalidad, una barbaridad, ¿no? Que procedimientos que tenían pues un año de iniciados, o sea que se habían levantado 2 años, estaban sancionándolo, diciendo no ha prescrito todavía. Falso, señor, acá no tiene que prescribir, ¿eh? Ya se produjo la caducidad. Y esta, ¿qué tengo que hacer? Tengo que llevarlo a contencioso y decir, oye, ¿sabes qué, señor juez? Este señor ha sancionado sobre un cadáver, esto ya está muerto. Y aún así ha sancionado, por lo tanto, pido que se declare nulidad de la resolución. Ahí sí voy a pedir la nulidad de la resolución, pues. Ahí sí se procede la nulidad. ¿Por qué? Porque está incumpliendo la ley o las normas reglamentarias. ¿Y qué dice la ley? Ya caducó, se produjo la caducidad, ya no se puede continuar con el procedimiento, se va a archivar e iniciar uno nuevo. No, pero sobre este nomás, porque ya mucho tiempo. No se puede. Y ahí sí ganamos en el contencioso, ¿eh? Lo ganamos 100%. Doctores, a ver, una pregunta final. ¿Se imaginaban ustedes que dentro de las papeletas había todo esto era en realidad y no la impugnación de papeletas que le habían dicho inicialmente? O sea, todo es un campo completamente diferente. Ahora, ¿esto es para tramitadores únicamente? No, hay que tener un conocimiento profundo de esto, de fijar plazos. Hay hasta abogados, yo he visto incluso abogados como yo de que han fallado en sus predicciones. ¿Por qué? Porque no han conocido a fondo cómo se realiza el procedimiento. Yo les agradezco por su participación de parte del instituto. Los invito a que visiten nuestra página y que vean el blog, que si tienen consultas que hacer, estamos ahí a su disposición. Y ya saben también los casos de peritajes de parte, en los casos de accidentes, cuando no están de acuerdo con las decisiones policiales o con los peritajes chistosos que a veces salen en algunas comisarías, también estamos a sus órdenes para poder orientarlos. Muchas gracias por su participación.